dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirá la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada uno examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Amén. Relaciones marcadas por el Evangelio es el 12º y penúltimo mensaje de la serie Evangelio y Libertad, la carta de Pablo a los Gálatas. Y aquí el apóstol Pablo pasa a escribir las últimas páginas de su carta a los hermanos de Galacia y lo hace con un tono mucho más tranquilo. De hecho, vemos que les dice hermanos, les anima, les exhorta, pero no como veíamos anteriormente, cuando les trataba de Gálatas torpes, en fin, ¿cierto? Entonces les trata con un poco más de cariño, de más amabilidad. Se trata en este caso de sus exhortaciones pastorales, sus últimas reflexiones antes de cerrar la carta. Y les habla respecto a la vida cotidiana de la iglesia. Y mira a la iglesia como lo que es, como una comunidad. Y aquí el tema que Pablo aborda, pese a lo tranquilo, sosegado de esta parte de la carta, es sumamente importante. Porque no existe cristianismo solitario. El cristianismo es comunitario, sí o sí. Como dice el pastor presbiteriano Eugene Peterson, uno de los cambios inmediatos que produce el Evangelio es gramatical. Nosotros en vez de yo, nuestro en vez de mío, para nosotros en vez de para mí mismo. O sea, el Evangelio nos cambia de personas ensimismadas que buscan lo suyo propio por personas que aman y buscan el bienestar de los demás. Frente a esto, debiésemos hacernos algunas preguntas antes de comenzar nuestra predicación y antes de analizar el texto. Las preguntas son: ¿qué nos lleva a nosotros a relacionarnos con los demás? ¿Acaso es mostrarnos como buenas personas, como buenos vecinos, que siempre saludan a las demás? ¿O en su defecto es sacar provecho de los demás? ¿Buscar qué beneficio puedo yo obtener del otro? Ahora, ¿qué pasa cuando la comunidad no se ajusta a mis estándares o gustos? Cuando nos damos el ancho, cuando nos queda chica la comunidad. ¿Agarramos nuestras maletas y nos vamos de inmediato? ¿O nos quedamos también aquí con complejo de mártir, así sufriendo, como los incomprendidos de la situación? Dietrich Bonhoeffer tiene un libro muy bello que se llama Vida en Comunidad. Dice: debemos persuadirnos de que nuestros sueños de comunidad humana, introducidos en la comunidad, son un auténtico peligro y han de ser destruidos so pena de muerte para la comunidad. Quien prefiere el sueño a la realidad se convierte en un destructor de la comunidad, por más honestas, serias y sinceras que sean sus intenciones personales. La iglesia no es una comunidad perfecta, y lo veíamos hace un rato en el curso de catecúmenos. No es una comunidad perfecta. ¿Y sabes por qué no es una comunidad perfecta? Porque está compuesta por pecadores como tú y como yo. Si hay una iglesia perfecta, nosotros la echamos a perder con nuestras prácticas, con nuestros errores. Por lo tanto, cuando anhelamos una iglesia a la que no vamos, estamos dañando y destruyendo la comunidad. Cuando amamos más a la iglesia que está en nuestros sueños y en nuestros corazones, y no a la iglesia de carne y hueso, a la iglesia conformada por ti y por mí, estamos dañando y destruyendo la comunidad. Y este texto que nosotros hemos leído nos muestra la base bíblica para una vida en comunidad, una vida que se manifiesta en relaciones marcadas a fuego por el Evangelio. ¿Por qué? Porque es el Evangelio el que nos lleva a una correcta imagen de nosotros mismos. Es el Evangelio el que nos hace evitar compararnos con los demás.
Es el Evangelio el que nos llama a no estar seguros en lo que nosotros podemos hacer. Nos llama a no menospreciar a los demás y también a no menospreciarnos a nosotros mismos. El mismo Pablo en la carta a los Romanos dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que le ha sido dada. O sea, ni fanfarrones, ni gente que se pisotea en el suelo como si fuera una vil llaga podrida. No somos ni personas impecables, como tampoco somos la última chupada del mate, como se dice en buen chileno. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Evangelio entonces el que nos hace ser valientes y a la vez humildes. Entonces, la pregunta que nosotros buscaremos responder en esta mañana es: ¿cómo son las relaciones marcadas por el Evangelio? Y en primer lugar, las relaciones marcadas por el Evangelio dejan la vanidad. Y aquí está el punto por qué dejamos el versículo 26 del capítulo 5 como el comienzo de esta sección que hemos leído. Porque tanto este versículo como los versículos 3 y 4 del capítulo 6 son clave para el entendimiento de la vida comunitaria. Aparentemente es el final de la sección anterior, pero nos permite entender la vida en comunidad. ¿Por qué? Porque lo contrario a la vida comunitaria es una vida que busca ensimismarse, que busca el beneficio propio, que busca el propio bienestar y no el bienestar del prójimo. Y a su vez, también es súper importante tener este versículo 26 porque es un puente a lo que vimos la semana pasada con respecto al fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu echa fuera las obras de la carne. Y en este caso particular, aquella lista de obras que perjudican, que dañan la relación con nuestro prójimo. Dios no aprueba nunca a los vanidosos, no aprueba a los engreídos, no aprueba a aquellos que buscan su fama, su gloria personal. ¿Por qué razón? Porque el único digno de ser glorificado y honrado es el Dios Todopoderoso. Y Dios nunca comparte su gloria con nadie. El hombre es como la hierba, dice el texto bíblico. Y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Y aquí nos encontramos con un pecado tremendo. Al Pacino, en la película El abogado del diablo, encarnando al diablo, dice, casi al final de la película, ya uno no es spoiler a esta altura si la película es vieja, entonces él dice, vanidad, mi pecado favorito. Eso es lo que vemos aquí. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Versículos 3 y 4 del capítulo 6. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. La palabra que aquí se ocupa como vanidad en este texto debiese ser traducida más literalmente como vanagloria. ¿Ya? Es una palabra griega compuesta por vana y gloria. Y es muy interesante esto. Yo aprendí de un hermano de la otra iglesia a la que asistía lo que era vanidad. Este hermano se llama Heriberto Saavedra. Yo no sé por qué le decían todos Pepito, pero era hermano Pepito. Ahí. Él trabajaba en las ferias, vendía zapallos. Y él era papá de uno de mis amigos de la iglesia, con el cual trabajábamos con los jóvenes de la iglesia local en Puente Alto. Entonces yo tenía que ir mucho a la casa de su hijo, de Luis, tocayo mío. La cosa es que yo llegué a la casa un día y este hermano estaba separando pepas de zapallo. Porque él no solo ganaba vendiendo los zapallos, sino que vendiendo las pepas de los zapallos. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Era descascarar la pepa y sacar la semilla e ir separando las semillas para poder venderlas. Entonces ahí él me dijo, mire, aquí están unas pepas que se llaman vanas. Y las pepas vanas son unas pepas huecas, que no tienen semilla adentro. Ahí yo entendí lo que era ser vano o vanidoso.
Porque lo vano, la vanagloria, es una gloria hueca, vacía, una gloria que no es productiva, que no tiene sentido, que carece de realidad. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada. Fíjense el golpe que este texto nos está dando. Es por eso, como no somos nada delante de Dios y sin su obra maravillosa que nos ha transformado en hijos, es que nosotros debemos tener en cuenta que no nos debemos jactar de aquello que tenemos o creemos tener. ¿Por qué razón? Porque esa fanfarronería, esa vanidad, conducirá a que gente se irrite, pero también a que gente tenga envidia. Por su parte, este versículo 3 del capítulo 6 nos invita también a no creernos autosuficientes. Hay gente que cree que no tiene necesidad de los otros, de los demás. Yo conocí a una persona que decía algo así como, yo soy yo y nadie es más. ¿Ya? O sea, como que lo demás, lo que hacían los otros, les daba lo mismo y él vivía la vida solitaria. Ese tipo de vida autosuficiente me hace recordar las palabras dichas en el Apocalipsis respecto a la iglesia de la Odisea. Cuando dice el texto, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que eres infeliz y miserable, pobre y ciego y desnudo. Eso somos cuando creemos que no necesitamos de nadie. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta esto. Si hay algo que destruye la iglesia, es pensar en uno mismo. Es pensar solo en uno y no en los demás. Ese es el carácter de la vanidad. Fíjense en lo que Lutero, a propósito del mes de la Reforma, dice. Por tanto, los vanidosos y los vanagloriosos tienen estos tres vicios en conjunto. No es que se den por separado, como los juguetes de Mattel, que se venden por separado, decía el comercial antiguo. Aquí se dan en conjunto. Primero, que codician la gloria. Buscan esta gloria personal, que los aplaudan, que la gente los tenga en cuenta. Segundo, son asombrosamente astutos y mañosos para hallar faltas en las obras y palabras de los otros y así comprarse el amor, la estima y los aplausos de la gente. Entonces, fíjense en esto. Tienen tal astucia que buscan engrandecer el pecado, la falta del otro para engrandecer las virtudes que ellos tienen. Y eso es una actitud farisea, que mira la paja del ojo ajeno, pero no mira la viga que está en el ojo propio. Y por otro lado, una vez que se han hecho renombre, aunque sea a costa del esfuerzo de otros, se fortalecen tanto y tienen la barriga tan llena que se atreven a dictaminar tocante a cualquier cosa. Por ejemplo, eso se da mucho en la realidad virtual, en Facebook. Gente que exige conductas a personas. Me llama mucho la atención. Hay todo un mundo reformadirijillo en Facebook que critica a los demás con tal desparpajo que llama mucho la atención. Y uno se pregunta, ¿y esta gente se congrega? ¿Esta gente se somete a sus líderes? ¿Esta gente obedece? ¿Esta gente trabaja? Parece que no. Llevan la confesión de fe aquí, como dice una profesora mía, sobaqueada. Pero no practican nada de lo que predican. Esa es la vanagloria. Gente que, por ensalzarse, busca criticar a los demás, incluso a costa de lo que otros hacen para llevarse ellos los aplausos. El resultado de la vanagloria es que nos trae un trágico descubrimiento, porque aquí estamos pensando solo en los que se creen algo. Y miren lo que dice el texto. Habla de que no dejemos que la vanidad, del versículo 26, nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. La vanagloria, dice Hogg y Vine, induce a la competencia, a la que los de temperamento fuerte responden del mismo modo
en tanto que los débiles se sienten conducidos a la envidia. La declaración del texto, acompañada de este comentario, nos muestra un trágico descubrimiento, que tanto la superioridad como la inferioridad son igual engreimiento, creerse el cuento. ¿Por qué razón? Porque ambas nacen de la inseguridad. Todo se centra en ti, en cómo la gente te ve, en lo que te hacen, en cómo te sientes, en lo valioso que te hacen sentir. Fíjense, alguien que tiene complejo de superioridad siempre va a buscar a gente que le palmotee el hombro y le diga lo bueno que es, lo bueno que realiza, lo aplauda por su oratoria florida, busque ensalzar lo que él hace, lo que él realiza. Eso es lo que busca alguien que tiene complejo de superioridad. El lenguaje de Facebook es la persona que pone una careta virtual, pone su mejor foto, pone su mejor frase para tener cientos de me gusta. En cambio, aquel que tiene complejo de inferioridad también es débil, también se manifiesta en la inseguridad. Basa su opinión acerca de sí respecto a lo que dicen los demás. No, es que nadie me quiere, es que nadie me tiene en cuenta, es que en el grupo de la iglesia, en ese grupo que se pone a conversar después del culto, nadie me da apertura, nadie habla conmigo, nadie se preocupa de mí, nadie me quiere, todos me odian porque me comí un gusanito. La inferioridad también se basa en la debilidad de creer ser algo. Se trata entonces de buscar la gloria, de ser valiosos. Y ojo, a propósito del sermón de la semana pasada, son obras de la carne, aquellas cosas que nos llevan a ser engreídos, a centrarnos en nosotros mismos. Como plantea C.S. Lewis, la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. ¿Por qué razón? Porque buscamos pensar más en Dios. Y aquí es que tenemos una necesidad urgente. El versículo 4 dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Ese cada cual examine su propia conducta en el griego está en modo imperativo, debiera tener signos de exclamación en la traducción bíblica. Cada cual examine su propia conducta. Y el motivo de ese autoexamen es que no derivemos en una falsa confianza, porque nos comparamos con los demás. ¿Se fijan en esta falsa confianza? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera como criterio de buen esposo o de buen padre de familia a cualquiera de ustedes, y si ustedes fallan en un área, si yo me comparo, ¿qué haría? Creerme el cuento de que soy el mejor esposo, el más bacán de todos, cuando el modelo no es ni el Ezequiel, no es ni Daniel Rubilar, no es ni Daniel Benavides, no es César, no es Ángel, no es Héctor, no es Marcelo, no es Benjamín. El modelo es Cristo. Esa es la medida. Entonces, cuando nos comparamos con los demás, tenemos una falsa identidad. Aún así, por ejemplo, cuando idealizamos a la persona y creemos que ese otro es más bacán que yo, también estamos cayendo en un error. Porque, insisto, la medida es Cristo. La única razón por la cual podemos gloriarnos es por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es decir, en la salvación que tenemos en Él. Y no nuestros supuestos avances que nos hacen parecer mejores a los demás. En este caso, el criterio de evaluación, el espejo, es la ley del Señor, es la ley de Cristo, su palabra. Y la escala de medida es Cristo. Otra cosa importante es que el autoexamen hace posible el juicio constructivo en vez de uno condenatorio de los demás. O sea, cuando tenemos claridad de quiénes somos, podemos también ayudar a los demás cuando caen y fallan, porque nos sabemos pecadores, nos sabemos como personas que cometen errores. Algunas aplicaciones con respecto a esta parte del sermón. Tengamos cuidado con hacer del mundo, y en particular la vida de la iglesia, una realidad al estilo de Facebook. Un lugar donde nos ponemos una careta y buscamos tener muchos me gusta
gente que nos aplauda, gente que esté siempre de acuerdo con nosotros. Otra cosa importante, somos hijos de Dios. ¿Entiende la radicalidad de esta palabra? Somos hijos de Dios. Ni usted ni yo necesitamos de otras cosas para nuestra identidad. No es lo que yo pienso o lo que los demás piensan de mí. Es lo que Dios, nuestro Padre, el Padre que nos llama hijos, lo que Él piensa de nosotros, eso es lo realmente valioso. Eso es lo que realmente importa. ¿Por qué dejarte dañar por la crítica destructiva del otro? ¿Por qué dejarte llevar por el comentario de aquel que no conoce ningún aspecto de ti y se deja llevar por la apariencia? Cuando lo que importa es lo que Dios, el que te ha amado con amor eterno, piensa de ti. Y aquí, muy importante, es que también todos, absolutamente todos, debemos cuidarnos de la vanagloria. Pero en especial, aquellos que ejercen funciones de liderazgo en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque hay gente que trabaja en la iglesia y cuando se taima, se enoja con los demás, se cree autosuficiente. Y eso es un tremendo peligro. ¿Por qué razón? Porque tú ni yo somos indispensables en la iglesia. Ahora bien, trabajar en el reino de Dios, claro que produce alegría. Claro que produce alegría. Si algo que me encanta hacer es predicar. Pero cuidado con qué es lo que motiva el corazón de la predicación. En este caso, ¿es la gloria de Cristo o es mi propia gloria personal? Y aquí es muy importante tener en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y por último, el sentimiento malsano con que uno se desprecia a sí mismo, como el que uno se cree inferior a los demás, es una injusticia hacia aquel que nos ha dado toda buena dádiva, todo don perfecto. ¿Sabe por qué? Porque no está reconociendo aquello que ha recibido por pura gracia. ¿Y sabe qué? Muchas de las personas también que se presentan como los más humildes de la tierra, en realidad, lo único que están mostrando es su falsa humildad. Es buscar igual el aplauso de las personas. Y eso es algo de lo cual también debemos cuidarnos. En segundo lugar, las relaciones marcadas por el evangelio beneficia de los demás. Versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Fíjese cómo habla el texto. Hermanos, solo el evangelio nos hace valientes y humildes a tal nivel que nos permite considerarnos como hermanos. Lo veíamos en el curso de catecúmeno. Ojalá saquemos esto del lenguaje de nuestra boca, de nuestro lenguaje religioso. Aquí, ninguno de los que está aquí presente, de los seres humanos que está aquí presente, es cabeza de algo. Nadie de los que está aquí es cabeza de algo. La única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Efectivamente, hay líderes de la iglesia, pero esos líderes someten y tienen su autoridad basada en Cristo y en su palabra. Por lo tanto, si algo que yo les dijera atenta contra la palabra del Señor y contra su dignidad como hijo de Dios, usted tiene todo el derecho de desobedecer eso. Porque no se ajusta a lo que la palabra del Señor dice. Ahora, si nosotros le estamos pidiendo como equipo pastoral que haga algo que se condice con lo que la palabra del Señor dice, hay que obedecer, pero no en mérito nuestro, sino que en mérito de Cristo, en mérito de su obra. Es Cristo, su evangelio, el que nos hace ser hermanos. Ahora habla aquí de los que son espirituales. Hay algunos comentaristas que dicen que habla de los líderes de la iglesia. En realidad, si uno tiene relación con el texto de la semana pasada, alguien que es espiritual es alguien que tiene una vida guiada por el Espíritu. Una vida que es del Espíritu Santo. Es decir, ¿quiénes son los espirituales acá?
Todos los creyentes, todos aquellos que han recibido al Espíritu Santo desde el momento en que creyeron, todos aquellos que viven la obra del Espíritu Santo que les santifica, que les llena. Por lo tanto, todos los creyentes tenemos el deber de ayudar a los demás, de cuidar a los demás, de corregir a aquellos que están en pecado. Evidentemente, a la luz de la Biblia, hay personas que tienen la responsabilidad de pastorear a otros, pero es deber y responsabilidad de todos el cuidar de todos. Y aquí una palabra para usted. Dispóngase a hacer lo necesario para restaurar a los hermanos que caen. Pórtese amablemente con aquellos que caen, con aquellos que fallan. ¿Sabe por qué? Por lo que dice al final del versículo 1. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. ¿Sabe qué? También usted puede ser tentado por lo mismo que fue tentado ese hermano, e inclusive caer. Por lo tanto, si hay un criterio de realidad, de conocimiento uno mismo, es ese, que debemos tener cuidado de los demás, porque también nosotros podemos caer en lo mismo. Y aquí una palabra sobre el pecado de los creyentes. Fíjense en esto. Si alguien es sorprendido en pecado, aquí el Evangelio, expresado por Pablo, nos muestra una profunda verdad, que el pecado a los creyentes nos pilla por sorpresa. Por eso alguien es sorprendido. Si el pecado fuera el común denominador de la vida cristiana, estaríamos en graves problemas. Si pecamos siempre premeditadamente, es porque estamos enredados en el pecado. Cuando el pecado nos pilla por sorpresa, nosotros debemos arrepentirnos. En cambio, cuando estamos constantemente premeditando el pecado, lo que debemos hacer es orar por nuestra conversión. De hecho, Calvino habla con respecto a esto diciendo que aquel que peca deliberadamente, de manera constante, debiese dudar de su elección. Aquellos que creen que el calvinismo invita a que la salvo por siempre salvo, yo hago lo que quiero, está muy equivocado. Muy equivocado. Somos llamados a una vida de santidad. Despertemos. Estemos vivos en el Espíritu Santo. Oremos. Llenemos nuestro corazón de la palabra del Señor. También tracemos amistades que nos ayuden no a pecar, sino a volver nuestros ojos a Cristo. Sea sabio. Viva para Dios. Lea la palabra. Ore. Viva la comunidad que se edifica unos a otros. Y la tarea aquí que tenemos todos es la restauración final. Esta palabra que se ocupa aquí cuando dice deben restaurarlo. El texto en el griego también es ocupado en otros lugares del Nuevo Testamento para hablar de asentar huesos. ¿Se acuerdan de esas personas que son componedoras de huesos, así que los unen cuando hay fractura y todo? Bueno, esa es la idea de restaurar. O remendar redes también. O reunir partes que se han dispersado. Eso es restaurar. Y esa restauración que busca corregir, enmendar el camino, debe ser fraterna y humilde. Recuérdese, estamos entre hermanos, no entre enemigos. Y otra cosa, es humilde, porque la humildad es la clave para poder entendernos como hermanos. Si yo me creo más que el otro, soy un superior, no soy un hermano. Y aquí debemos recordar, como nos decía el texto de la semana pasada, el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. Y allí, como decía Daniel en el sermón de la semana pasada, el amor es lo clave. ¿Por qué razón? Fijémonos en el texto que habla sobre el Espíritu, sobre el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Cuando yo amo, tengo alegría. Cuando yo amo, tengo paz. Cuando amo, tengo paciencia. Cuando amo, tengo amabilidad. Cuando amo, soy bondadoso. Soy fiel, humilde, tengo dominio propio. Si no existiera ese amor, el fruto del Espíritu sería imposible. Ojo, es el fruto del Espíritu.
Y ese fruto debe estar siendo producido en todos los creyentes. Porque no somos nosotros los que producimos amor. Es el Espíritu Santo el que produce fruto en nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, porque apartados de mí nada podéis hacer. Dice el texto del Evangelio de Juan. Entonces, ojo con esto. El Espíritu Santo produce ese fruto, y por lo tanto, cuando corregimos a los demás, debemos actuar entonces en amor. No solo tengamos ojos observadores de la iglesia, sino que tengamos corazones amorosos y vidas que actúan con la verdad, de tal manera que podamos corregir y ayudar a los demás. Y aquí hay algo que decir con respecto a la disciplina. La disciplina no es algo que daña la vida de la iglesia. La disciplina siempre trae bienestar a la iglesia. Es marca de la iglesia verdadera. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20 dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro le hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío le salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Eso es lo que hace la disciplina. A veces, exponer al hermano el error y decirle: estás equivocando tu rumbo, estás dañando la vida de la iglesia, la vida de tu familia, la vida en tu trabajo, en la gente que te rodea, claramente tiene riesgo. La persona se puede enojar, se puede molestar. No voy a hacer la pregunta porque siempre uno fracasa, siempre falta alguien que levanta la mano. ¿Hay alguien que le guste ser disciplinado? Es la pregunta. No responda porque siempre alguien levanta la mano. Por ejemplo, la Mónica. ¿Por qué razón? Porque la Mónica tuvo una familia donde nadie la disciplinaba. Nadie. Cuando ella hacía la cimarra, vivía con su tía y su tía le decía: anda con ropa de calle, le pasaba plata para que estuviera bien, estuviera tranquila, estuviera segura. Eso no era hacer la cimarra, po. Evidentemente todo el vértigo que te pillaran se pierde. Se pierde. Una vez la Mónica decía: yo anhelaba que me dijeran algo. Nada. Bueno, ese es un caso extremo. Una excepción a la regla. Pero hay alguien al que le gusta que lo reten, que le llamen la atención, que le digan que se equivocó. A nadie. Ninguna disciplina, dice el texto bíblico, parece ser al presente causa de gozo, pero a su tiempo da frutos de justicia a quienes han sido ejercitados por ella. Amemos la disciplina de la iglesia que nos hace volver del error del camino. ¿Sabe por qué? Porque salvamos de la muerte a aquellos que están cayendo y cubrimos muchísimos pecados. Ese texto es muy precioso. Muy precioso. La disciplina siempre beneficia a la iglesia. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14, el mismo Pablo dice: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Si hay alguien que está flojeando en la iglesia, debe ser estimulado a trabajar. Si hay alguien que está desanimado, hay que animarle, ayudarle a entusiasmarse. Aquellos que son débiles y pasan cayendo, hay que ayudarle, hay que acompañarle, hay que buscar que se fortalezcan en el Señor. Y ojo, porque los tres partes hablan de gente, de otros. Pero usted sea paciente con todos. Nos gusta que los demás sean pacientes con nosotros mismos, que nos entiendan, que nos comprendan. Pero ¿somos pacientes de la misma manera con los demás? Y aquí eso invita a que reconozcamos las características de quienes corrigen. El versículo 2 que aparece aquí dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Quienes disciplinan a otros deben tener sumo cuidado en sus vidas para que el pecado no los domine durante el proceso. Deben considerar que son pecadores y que también son susceptibles de ser disciplinados.
Agustín de Hipona decía que no hay ningún pecado cometido por hombre alguno que cualquier otro hombre no pueda repetir. En la cárcel antiguamente había un dicho que decía que esta es la casa del jabonero. El que no se cae, resbala. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, que a veces somos sumamente críticos con los demás, lapidarios, que a veces cuando terminamos cayendo en lo mismo que los otros hacen, y a veces de manera mucho más grave y evidente, no solo nos exponemos a los demás, mire, aquí está el cura Gatica que predica y no practica, sino que además a veces eso se transforma en la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Porque fuimos tan rígidos con los demás que esa palabra que dijimos con respecto al otro se devuelve como un golpe en nuestra cara. Por eso es que tenemos que amar a los hermanos. Fíjense que este amor al prójimo, eso es la ley de Cristo. La ley de Cristo incluye amar al prójimo. Y dentro del prójimo, a amar a nuestros enemigos. Y aquí en el amor a nuestros enemigos, considerar el amor que Dios tiene como modelo. Aquí Pablo, cuando invita a corregir a los demás, está incluyendo a aquellos que son legalistas, a aquellos que cayeron en el juego de los judaizantes, a los que se creyeron mejores que los demás. A esos hay que restaurar. La ley de Cristo es la ley del amor que libera, que perdona. Por eso es que debemos actuar con comprensión, con ayuda mutua con respecto a los demás, cuando están sufriendo pruebas o cuando han caído en faltas. Esto de la vida comunitaria no es solo tolerancia, no es solo soportarse para vivir juntos, es amor. Es amor. La única posibilidad de llevar la carga de los otros es acercarse a los otros y vivir junto a ellos. ¿Se acuerdan el texto cuando Jesús se encuentra con un leproso? Y el leproso a lo lejos le dice: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Pero antes de ese quiero, sé limpio, se acercó y lo tocó. Para poder llevar las cargas de los otros, tenemos que estar cerca de los otros. Tenemos que vivir juntos. ¿Se fijaron en ese dicho que dice: yo no meto las manos al fuego por nadie? En la comunidad tenemos que meter las manos al fuego al nivel de incluso quemarnos por los demás. Esa es la radicalidad del Evangelio. Una radicalidad que se compromete a acompañar en las buenas y en las malas. Y en tercer lugar, las relaciones marcadas por el Evangelio se caracterizan por la responsabilidad. Y el versículo 5 dice aquí: que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y aquí esto es importantísimo. Me gusta, y aquí hago un guiño a la Pati, me gusta mucho cómo traduce la Biblia de Almeida este texto, porque habla de que cada uno llevará su propio fardo. Como que se pone aquí una carga al hombro. Hay algunos traductores que hablan de que se pone la mochila. Cada uno lleva su propia mochila, su propio fardo. Aquí no estamos para medirnos frente a los demás. Estamos ante la faz de Dios, ante el rostro de Dios que te conoce a la perfección. Desnudas y abiertas están todas las cosas delante de Dios. Ante Él no podemos esconder nada. Él conoce lo que haces, lo que dejas de hacer, lo que decimos, las motivaciones de nuestro corazón. Y un día, en el día final, nos juzgará. Ante Él somos responsables. Y esta responsabilidad es individual. Cada uno es responsable de lo que hace. Es nuestro deber y responsabilidad cuidar de nosotros mismos. Por ejemplo, solo por un ejemplo, voy a poner al Ezequiel. El Ezequiel se me acerca y me dice, me llama por teléfono. ¿Ha visto esa escena en Los Simpsons cuando Flanders llama al reverendo Alegría a las 2 de la mañana y le dice: ¿puedo ver tal película? No,
Se viene Ezequiel y me dice, Luis, ¿sabes qué? Tengo la posibilidad de este trabajo. ¿Acepto o no acepto? ¿Y sabe qué? Francamente, yo no soy la mamá del Ezequiel. Yo no tengo por qué decirle lo que él tiene que hacer o dejar de hacer. Muy distinto sería si el Ezequiel viniera y dijera, oye, ¿sabes qué? Pensemos en el trabajo. ¿Cuáles son los principios bíblicos para trabajar en esta área? Ahí yo no puedo quitar mi responsabilidad porque yo eso sí tengo que enseñarle. Los principios bíblicos para trabajar. ¿Se fija la diferencia? Cada uno es responsable de las decisiones que toma, de las cosas que realiza. Romanos 14, versículo 12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí ante Dios. Y cuando estemos en presencia de Dios, lo que yo haga no va a afectar ni positivamente ni negativamente a mis hermanos en el día final. Son mis obras delante de Dios. Y si construí con oro, plata, piedras preciosas, mi obra será preservada. Pero si construí con madera, heno y hojarasca, será consumida por el fuego. Seré salvo, dice el texto, pero como por fuego. Así que cada uno cuide lo que hace, sea responsable. ¿Y qué tiene que ver esto con la comunidad? Estamos hablando tanto de la comunidad y apareció del individuo. Es que el conocimiento de esta responsabilidad ante Dios nos debe llevar a cumplir con humildad nuestro llamado en beneficio de la comunidad. Mi hijo estaría muy contento con esta cita, el Miguel estaría muy contento. El tío Ben Parker decía que grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. Y es verdad. Aquí cada uno tiene responsabilidades, pero hay gente que tiene más responsabilidades que otros. Por lo tanto, tiene que cumplir a cabalidad con eso. Yo he delegado aquí funciones y no hago todo en la iglesia. Daniel, por ejemplo, es el responsable de la liturgia. Entonces él, como responsable de la liturgia, tiene que hacerse cargo de lo bueno y de lo malo que ocurre en la liturgia. ¿Cierto? Yo soy el responsable en el curso de catecúmenos. Si algo malo ocurre en el curso de catecúmenos, yo debo asumir mi responsabilidad frente a eso. Aquí hay gente que está a cargo de la educación de los niños. Ha sido delegada una responsabilidad en ellos. Evidentemente yo como plantador tengo una responsabilidad mayor que todo. No estoy denegando esa responsabilidad. Pero cada uno es responsable del área. La Pati es responsable de las mujeres, en fin. Aquí hay múltiples responsabilidades. Y cada uno debe cumplir con respecto a ellas. Hay una cita de Tim Keller que yo he repetido hasta la saciedad acá en la iglesia. Todos dicen que quieren comunidad y amistad, pero huyen cuando eso significa rendir cuentas y comprometerse. La responsabilidad individual es sumamente importante. Muy importante. Las responsabilidades requieren rendir cuentas. Por eso son importantes para la comunidad. Y las responsabilidades nos llevan a ser empáticos con los demás. Pablo dice en 1 Corintios 9, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarle a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ellas, aunque ya yo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Cuando uno es responsable de sí, también es empático con los demás, con los creyentes y con los no creyentes. Y respecto a estos últimos, yo quisiera decir algo. Esta semana vi un tema muy álgido, el ni una menos. Y hay muchas críticas. Y sí, queridos, efectivamente, hay ideologías perniciosas que están de por medio en muchos discursos. Feministas, por ejemplo, que atentan contra la que la palabra del Señor dice. Las mujeres de esta iglesia están estudiando un libro de Rebecca Jones que se llama La Biblia, la mujer según la Biblia. ¿El cristianismo oprime a las mujeres?
Y el cristianismo no las oprime. Es una mentira diabólica decir aquello. Porque la Biblia, si hay algo que hace, es dar dignidad a la mujer. El punto es que no es esa dignidad que algunas personas reclaman. Pero ojo, eso no es obstáculo para reconocer cuando personas dicen alguna verdad. La única posibilidad de coherencia, de real y total coherencia, es abrazar una sólida cosmovisión cristiana. Pero antes de abrazar una cosmovisión, uno tiene que ser abrazado por el Padre con amor. O sea, yo no le puedo exigir a un no creyente que se comporte como creyente. Por lo tanto, los enemigos de Dios, hasta el mismo diablo, no dejan esa condición cuando dicen verdades. Como las verdades no dejan de serlo por aquellos que las emiten. Y aquí nosotros tenemos que tener claridad con respecto a eso. No pedirle peras al olmo. Se fija que cuando somos ortodoxos, pero no tenemos amor, parecemos más fariseos que nada. Seamos como el buen samaritano, que abraza, que exhorta, que dice la verdad, pero con amor. La verdad sin amor en el Evangelio no es verdad. Como el amor sin verdad tampoco es amor. Así que seamos responsables de cómo nos relacionamos con los demás. Para reflexionar y practicar. Bonhoeffer decía que toda comunidad cristiana debe saber que no solamente los débiles necesitan de los fuertes, sino también que los fuertes no pueden prescindir de los débiles. La eliminación de los débiles significaría la muerte de la comunidad. Así que si usted quiere echar a los pecadores, a los que faltan, está equivocando el rumbo. Me acordé de un hermano que, súper asustado, compungido, se acercó donde el pastor de la iglesia y le dijo: pastor, ¿sabe que me robaron la billetera? Y el pastor dice: gloria a Dios, porque están llegando los pecadores a la iglesia. Este es el mejor lugar para los pecadores, queridos. ¿Ya? No debemos echar a los débiles. Debemos corregirles, amarles, cuidarles, protegerles. La única manera de cumplir la ley de Cristo es por medio de la fuerza del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos motiva a la hermandad en la iglesia. Y este es el mensaje de Gálatas, que hemos visto hasta ahora y que veremos hasta el domingo. Es que Dios nos ha amado, nos ha salvado por pura gracia y nos ha liberado para amar y para servir. Y aquí el llamado es el siguiente: pida perdón y sea honesto delante de Dios. Pida perdón por todas las veces que ha juzgado a los demás sin mirar sus faltas. Y por otro lado, dé gracias a Dios por todo el amor que usted ha recibido, no solo de parte de Dios, sino el amor que ha recibido de parte de sus hermanos que le han comprendido, que le han amado, que le han acompañado. No sea mal agradecido. No muerda la mano que le ha dado de comer. Eso es ser deshonesto. Eso es ser deshonesto. Y ojo, no se trata de resolver todos los problemas de los demás, porque eso no lo vamos a poder hacer nunca. O sea, yo no voy a poder resolver todos los problemas de ustedes. Eso está en lo cierto. Pero ojo, se trata de escuchar, se trata de amar, se trata de orar. Todo eso, amar, escuchar, acompañar, vivir en comunidad, es parte del Evangelio de Cristo. El cristianismo, como dijimos al principio, no es solitario, siempre es comunitario.